Si nombre es destino, nuestra invitada de hoy permite constatarlo. Mónica destaca por ser congruente en sí misma. En ella se conjuntan una inteligencia clara que dialoga con el cosmos, una fortaleza templada en las montañas y la sensibilidad para reconocer y honrar hasta las manifestaciones de la vida más sutiles y recónditas. Su profundo compromiso con el medio ambiente y con la biodiversidad son el oriente de la brújula de esta viajera infatigable, cuya experiencia personal y profesional le han permitido alcanzar situaciones clave para contribuir al bienestar común. Con su liderazgo innato, su sentido práctico y su característica perseverancia, Mónica Vietnica Alegre González recorre la vida con una sabiduría generosa y solidaria que da luz a lo que importa, la vida en sí. Y sí, en su apellido también lleva su destino, porque alegre es su talante y alegre es también su resiliencia para superar quebrantos y tropiezos. Diccionario desobediente, volumen 1. Desobedecer es a veces la forma más fiel de cuidarse, de honrarse, de comenzar a vivir según una misma. No según lo esperado, porque a veces lo más valiente que podemos hacer es no obedecer. Hola, estamos en otro episodio de Diccionario Desobediente. Hoy estamos Irene, Andrea, Petrushka, Alejandra, y Mónica. Bienvenida Mónica a Diccionario Desobediente. Gracias. Bueno, les cuento que este episodio es especial. Invitamos a Ale Ortiz, que ya tuvo su episodio, porque Ale es amiga de Mónica de hace mucho tiempo. Ella fue la que reconoció en Mónica a una mujer desobediente que admira. Entonces los micrófonos se quedan para ellas dos. Aquí estaremos presentes. Muchas gracias, Ale, por estar aquí y muchas gracias, Moni. Bienvenidas ambas. Gracias. Muchas gracias. Yo considero que Mónica es una persona que ha logrado superar los cómos que marca la vida. El que la gente o el mundo o el entorno te dice, sé de una cierta manera porque eso es lo que es conveniente. Y yo a Mónica la conozco de hace 40 años ya, más o menos. Y reconozco en ella a alguien que ha sabido romper esquemas, que ha sabido abrir camino y que finalmente es muy grato acompañar su vida con la mía o mi vida con la suya. Pues finalmente lo logramos y más que contenta. Muchas gracias. Pues bien, cuando te invitamos al proyecto, te solicitamos 2 palabras que tú resignifiques, ¿no? Con tu experiencia y que tú consideres que han marcado tu desobediencia. ¿Podrías hablarnos de tus palabras? La verdad es que cuando me pidieron esas 2 palabras fue muy difícil, porque creo que tengo varias, pero al final logré centrarme en estas 2. Una es tradición, en donde pues vengo de una historia familiar, de tradiciones, en donde se pretendía marcarme un camino y pues yo elegí andar el propio. Y el otro es el de límite o límites, en donde pude reconocer que estos pueden detenerte y esto lo convertí como en un impulso para no quedarme ahí atorada con miedos, límites o los no puedo. Y volviendo un poquito a esta parte de la tradición, quizás si nos cuentas un poquito del contexto en el que tú creciste y cómo esa tradición buscaba orientarte hacia un destino, por decirlo así, y cómo tú dijiste, no es lo mío y voy por acá. Bueno, mi familia, por el lado paterno, son de músicos, ¿no? Mi bisabuelo fue violinista, mi abuelo fue pianista, él estudió con Manuel M. Ponce y con Ángela Peralta, y ahí viene el primer límite, porque mi abuelo fue invitado junto con Ángela Peralta a ir a Francia a estudiar, y al final se quedó porque ya tenía una familia, y entonces dijo, no, no puedo, y se quedó dando clases de piano en Orizaba, Veracruz, y ahí todos mis tíos, mi papá, mis 2 tías aprendieron piano. Mi tío Pepe le enseñaron piano, pero definitivamente a él no le gustó y entonces él estudió violín y después se dedicó a la pintura. Y por supuesto, por tradición, en cuanto tuvimos la edad, empezó mi papá a enseñarnos, primero a mi hermana y a mí, música, y a estudiar el piano, cual me gustaba al principio, pero la verdad es que era muy aburrido. Yo siempre digo más de moverme, de salir, de hacer cosas, ¿no? Estar en el jardín. Y entonces estar ahí estudiando el piano era sumamente aburrido y al final, cuando rompí, que dije, papá, no, no quiero. Para mi papá fue muy doloroso, pero
para mí era claro que no era lo mío. En ese momento, pues fue difícil. Mi papá insistía mucho en que tenía que estudiar piano, no para que fuera mi carrera per se, pero que sí quería que yo tocara el piano. Y para mí era otra forma, era la biología. Otra cosa que tomé mucho fue la lectura. Y a mí me costó mucho trabajo aprender a leer y escribir, pero muchísimo. O sea, mi mamá se desesperaba conmigo. Me dictaba, Mónica, escribe cama, ¿no? Y yo empezaba, ¿y cómo se escribe, no? Y mejor mi hermana me decía, es C-A-M-A, ¿verdad, mamá? ¿No? Y yo así como, y decía, ¿y cuál es la M? ¿No? Me costó mucho trabajo leer y escribir. Al final, cuando lo logré, ya, no hubo manera que me detuvieran, ¿no? Leía todo el tiempo, en todo momento, todas formas. Entonces, esas fueron como las cosas que me impulsaron a romper un poco esa tradición musical y a encontrar otros caminos. Y en esta ruptura con estas tradiciones que son muy fuertes, sí reconocer que no era lo tuyo, por un lado, tú valoras siempre más el aire libre, la naturaleza, el ejercicio, que es otra cosa que te ha marcado profundamente. Esa ruptura debe haber sido difícil también para una familia con esas tradiciones. ¿Cómo lo gestionaste tú entonces y qué resultados te ha dado? Sí, efectivamente, de todos mis hermanos, yo soy la única que hace deporte. Siempre, también desde niña subía, bajaba. Yo era la única que me subía a los árboles y, o sea, siempre estuve como de saltimbanqui en todos lados. Pero cuando ya empecé a hacer montaña, que ya fue ya más grande, una cosa que hice fue no decirles qué estaba haciendo, porque si no les daba miedo. Un día me llevé a mi papá a ver una película del Everest, era un ascenso al Everest en esas megapantallas, y hay una primera escena donde alguien se cae y dice, papá, ay, qué bueno que tú no estás haciendo esas cosas. Y yo, no, ¿verdad? O sea, mi papá en realidad murió y nunca supo realmente lo que yo hacía ¿No supo en que hacías montaña. montaña? No. Sí, sabía que hacía montaña, pero él nunca supo los riesgos a los que estaba yo expuesta por decisión propia. Y mi mamá tampoco. También un día mi mamá viendo la televisión, había un documental sobre el sótano de guaguas en San Luis Potosí, ¿no? Y pues ahí hablar de cómo descendían y todo, y mamá así como, ay, no, espero que tú no estés haciendo esas cosas. Y yo ya lo bajé, ya lo subí. Entonces, no, nunca los enteré, porque para ellos era, pues, creo que es mejor así. Nada más les mostraba las fotos ya bonitas y ya editadas, y entonces, ay, qué bonito viajes hace mi hija, y ya. Lo disfruto mucho, salir, estar afuera, a mí me centra. Cada vez que estoy como muy saturada en temas de trabajo, temas de personales, salir a la montaña me calma, ¿no? Y además me llena otra vez de energía. Y sentir el viento es algo que me gusta mucho, me encanta. Los que creen en estas cosas de los horóscopos dicen que yo soy fuego. Entonces, a lo mejor es por eso que me gusta el tema del viento. Yo tengo dos dudas. ¿Cuántos hermanos son ustedes y qué número de hija eres? Yo soy la mayor. Ok. Somos 3 del primer matrimonio de mi papá y hay uno más del segundo matrimonio. ¿Y qué signo eres? Soy Aries. Yo soy astróloga. ¿Ah, sí? Lo que dijiste de los que creen en los horóscopos. Yo soy Aries y en el chino soy Mona. Y esta parte de la necesidad de vivir el ambiente, los espacios abiertos, la naturaleza y tu ser bióloga, esa parte ¿cómo la No, concibes? esa desde niña, esa la tenía muy clara desde niña. Sí íbamos a los parques y entonces juntaba yo hojitas y juntaba palitos y entonces llegaba y los pegaba en un cuaderno y decía, esta hojita es del Parque Hundido y le ponía la fecha. ¿Dónde aprendí eso? No lo sé. Porque mi papá nos allegaba de mucha información y de muchas guías de niños muy bonitas, ¿no? Nosotros fuimos a la primera Feria Internacional del Libro Infantil, entonces había muchas cosas padres. Y entonces supongo que de ahí aprendí a hacer esas cosas, porque en la escuela no me las enseñaban. Y algo que me gusta mucho es ser observadora. Siempre estoy observando la gente, la cara, las cosas, no sé, cómo se mueven las nubes, en fin, ¿no? Y lo que me gustaba eso era como ver las diferentes formas de las hojas. Y entonces eso siempre lo tuve desde niña. Y mi papá sí fue como promoviendo esa parte, esa beta científica, y me compraba mis juegos, mi alegría, para crear cultivos de hongos o un microscopio, en fin. Cuando llegó el momento de la carrera, hubo un momento que dudé por mi papá, que me decía, yo creo que deberías estudiar medicina. Pero justo no quedándome, como bien mi padre también me lo enseñó, no quedándome con
la primera cosa que tienes enfrente. Me metí a la Facultad de Medicina a tomar unas clases y luego me metí a veterinaria porque esa también fue otra duda y me metí a química como agotando carreras que podían ser del área. Y no, la única a la que no fui fue a la Facultad de Biología. Sin embargo, cuando ya tuve que decidir, era claro, era biología, porque era biología y ya. Hubo un momento de duda cuando estaba trabajando en la red automática de monitoreo atmosférico, que conocía a muchos ingenieros ambientales. Y de repente sí dudé, y dije, creo que lo mío pudo haber sido la ingeniería ambiental. Pero después no aprendí que la biología complementa muchos procesos de ingeniería y al contrario, muchos procesos de ingeniería se basan en temas biológicos. Me llama la atención que nos mencionaste al principio que los límites vienen de un reconocimiento de tener obstáculos y de no poder seguir avanzando, pero hablas de tu papá y veo a una persona que te abrió muchos caminos, que te dio muchas oportunidades, que te enseñó mucho. Entonces, ¿tú crees que él a sí mismo se limitó y a lo mejor él también lo reconoció y ante ese reconocimiento a sus hijos les dio todas esas posibilidades? Sí, puede ser. Mi papá era una persona muy creativa, muy, muy creativa. Todo el tiempo estaba así como pensando en proyectos y demás. Pero a la vez, cuando se enfrentaba a un proyecto grande, como que se sentaba y le costaba mucho trabajo poder tomar decisiones. A veces no las tomaba. Y ahí fue donde yo dije, no, eso es algo que no voy a aprender de mi papá. ¿Y a qué edad te diste cuenta de eso? Porque es una gran observación, que sí es una figura bien importante para ti. Yo creo que iba como en la secundaria. El proceso de divorcio de mis padres fue un proceso muy, muy complicado, muy difícil, muy doloroso. Y ahí yo vi cómo mi mamá fue mucho más fuerte, como mucho más determinada en lo que quería, porque ella fue la que dijo, ya no quiero esta vida, quiero divorciarme. Y fue la que se metió a trabajar, ahorró y pagó su divorcio y se divorció. Mi mamá es una persona muy práctica y eso lo aprendí mucho. O sea, toda mi parte de práctica viene de ella. Y cuando mi papá se enfrentó a eso, hubo decisiones que tomar que se sentó, no podía. Y dejó que el tiempo y el momento y otros, ya sea los hijos o mi madre, tomaran la decisión. Que al final lo que aprendí de eso es que los miedos no te deben de limitar. Actualmente hay muchas cosas que me dan miedo. A mí me dan miedo las alturas y hago montaña. Escalo y hago rappel y esas cosas. Pero aprendí a manejar los riesgos. Los límites hay que manejarlos con el manejo de riesgo. Fíjate que a veces esto parece también el miedo como una limitante y puede ser diferente, o sea, agarra el miedo como alarma para saber cuál es el siguiente paso. Es que el miedo no es malo, No, el por miedo es supuesto que eso, no. como lo que tú dices, es lo que te activa para que tienes que estar alerta Sí. todo el tiempo y cuidarte, ¿no? Es malo cuando justo te limita, Que te paraliza te o no lo paraliza indagas. o no lo indagas. Y esto me Gracias, lleva Ingrid. a la palabra con la que te defines, que es resiliente. ¿Cómo esa resiliencia te ha permitido, por un lado, configurar ese camino que tú has decidido llevar y cómo te ha permitido afrontar cosas difíciles, tanto en tu vida personal como en tu vida laboral? ¿Cómo concibes tú la resiliencia y cómo ha configurado tu ser? Pues en general tengo que decir que es hasta estos últimos tiempos que la he ido, o sea, que ya logré como encontrarle la palabra. Para mí, o sea, como mencioné, el divorcio de mis padres fue un divorcio largo, doloroso, complicado, en donde me tocó ser como un ente conciliador entre mi padre y mi madre y fue muy complicado. Entonces ahí, creo que desde ahí empecé a ser resiliente y aprendí un poco a ser negociadora. Fue de supervivencia básica. Pues más adelante en el trabajo, cuando empecé a trabajar, el día que yo cumplí 18 años, ese fue mi primer día de trabajo. Y el entorno siempre fue con hombres, estoy hablando de los 80s. Digamos que aprendí como la parte de sobrevivir en un ambiente de hombres en donde los comentarios no son agradables. Entonces como que empiezas como un poco a bloquearlo para que no te dañe a ti. Y luego en la misma facultad, cuando estábamos estudiando, empecé a trabajar en lo que era la CEDUE y entonces me acuerdo que muchos de mis compañeros de generación me decían, ay, pero estás trabajando en el gobierno, ay, pero qué horror. Pues el trabajo me daba el dinero para ir a las prácticas, comprar el material, los libros y Claro. comer y hacer y irme de viaje y vacaciones y demás, ¿no? Hasta que ya a la vuelta de unos años, cuando ya empezamos la etapa productiva, muchos de estos compañeros empezaron a trabajar en el gobierno. Ahí es donde yo digo que hay como resiliencia, ¿no? O sea, Claro, sí. pues simplemente tienes que ir como Navegando. dejando con lo que no te ayuda a crecer y vas y sigues, ¿no? Y resiliencia en el tema de
de parejas, ¿no? La verdad es que creo que no he sido muy afortunada en ese sitio, momentáneamente, y salir de esos hoyos requiere de mucho trabajo y esfuerzo. Y hubo un momento que sí tuve que detenerme y decir, a ver, ¿qué es lo que quiero en este momento que tengo 58 años? ¿Dónde tengo que ir? Y en ese inter logré ir a una negociación internacional y salir adelante con esa encomienda. Y luego tuve unas vacaciones en donde visité a un amigo con el que trabajé, que fue mi jefe muchos años antes en la red de monitoreo, y empezamos a hablar de que toda la experiencia que se había generado de cuando se creó la red de monitoreo se estaba perdiendo. Entonces decidimos hacer un libro. El libro se publicó el año pasado, apenas estamos haciendo las presentaciones. Y para mí ese libro fue un periodo de resiliencia, como recordar quién soy, ¿no? O sea, me regresó a mis orígenes. Y el actual cargo que tengo también fue parte de ese proceso de resiliencia, porque fue cuando dije, voy a buscar tener este cargo. Y, y así lo hice, regresé y me dediqué a buscarlo, y lo logré. Tengo que decir que es la primera vez que hago eso. Siempre he sido una persona muy afortunada, siempre los trabajos me han caído y he reconocido las oportunidades y las tomo. Pero toda esa trayectoria profesional me ayudó a formarme para lo que ahora estoy haciendo. Yo reconozco que este cargo y ese libro son el producto de ese momento de resiliencia, de un quebrantamiento amoroso, ¿no? Claro. De hace ya 2 años. Y yo recuperaría esto que dices de estar consciente de quién eres tú, regresar a quién eres tú y desde ahí crear, empezar a reconstruirte desde ahí. Creo que eso es mucho más poderoso, ¿no? Y nuevamente no lo hice de manera consciente. O sea, es hasta ahora que ya lo pienso y digo, wow, o sea, esta entrevista cuando me dijeron cuál era la palabra y que la estuve pensando fue el momento que dije resiliencia. Qué bonito, porque parte de este proyecto es justamente cuando hacemos el esfuerzo de analizar a partir de palabras nuestras emociones, nuestro comportamiento y resignificarlo, se transforma. Y lo acabamos de ver en el primer taller que tuvimos de diccionario desobediente, es que te das cuenta de lo que puedes, de lo que vales, de todas tus capacidades. Y que venga parte de una relación amorosa que sería como lo último que tendría que determinarnos, pero que ese fue nuevamente tu límite que te impulsó. Qué maravilla. Muchas felicidades. Gracias. Alejandra fue testigo. No fue un proceso fácil. Sí, Pero- acompañarte fue importante y fue justamente cuando uno te conoce y sabe la fuerza que tienes y sabe la riqueza de tu ser, ¿no? Lo que compartes, lo que das, lo que acompañas a crecer, porque ser amiga tuya es también crecer contigo. Lo que tú has aportado a quienes somos tus amigos es no solo esa alegría que es muy tuya, es también esa resiliencia y esa fuerza que tú tienes, que nosotros vemos en ti. Y si no sé si decirlo así, pero ese quebranto que viviste y ver cómo reconfiguraste tus recursos para salir adelante es un testimonio impresionante. Permitirme en lo personal acompañarte en ese proceso me enriqueció muchísimo. Te reconocí, te reaprendí y vi que sí tienes una fragilidad, pero no es una fragilidad vulnerable. Al contrario, es una fragilidad que te dio fuerza y que te hizo levantarte. Y vi esa resiliencia. Cuando tú escogiste esta palabra, dije, lo voy a decir groseramente, a huevo, esa es ella, ¿no? Esa es ella, porque andar contigo en las montañas que he tenido esa oportunidad y andar contigo en las calles y ver el ojo biólogo, ¿no? De saber que ahí hay un bicho, de verlo y verte, tomarle fotos, porque han de saber que toma unas fotos fabulosas y de las estrellas. Hemos tenido campamentos donde nos tiramos en pleno desierto sin importarnos cualquier riesgo que corramos a ver pasar estrellas fugaces. Recordarla corriendo a la escuela, de clase en clase, esa entrega suya y saber que además trabajaba, o sea, tiene una energía inagotable. Eso es Mónica. Y saber que ahora estás ocupando un cargo importante donde estás dando lo mejor de ti para nuevamente retomar lo que fue ser pionera de una cosa que ha cambiado la cultura cívica de esta ciudad. La configuración de la red de monitoreo ambiental no fue casual, fue consecuencia de una crisis que estaba viviendo la ciudad en ese momento. Las noticias estaban llenas de pajaritos muertos, de inversiones térmicas, de que no podías salir a la calle porque te enfermabas. Y ese equipo de gente de la cual Mónica formó parte
en silencio, porque esto pocas personas lo saben, y que toda esa memoria esté registrada en el libro que nos está hablando, pues sí es una invitación a ver que detrás de cosas que han cambiado para bien el ambiente que nos rodea, pues tiene que ver con personas como Mónica. Tú como cabeza de, de un departamento que me imagino que estás a cargo de muchísima gente, hombres y mujeres, no sé, pero tú como mujer que lograste llegar ahí, ¿cuál es el consejo que les das a las mujeres para que justamente no se pongan límites y se sientan con esa capacidad de poder llegar a donde quieran a cargo de otros hombres y otras mujeres? Siempre hay trabajo atrás. Esto no es ya gratis. Hay que evitar quedarse como estancado como en tu zona de confort. Lo que yo recomiendo es no dejar de trabajar, de crecer en lo que sea, en lo que te guste, ¿no? Incluso puede ser cosas como completamente que no van relacionadas con una carrera profesional, pero que si te están apoyando para que tu carrera profesional crezca, hazlo. Hay que ser ambicioso, pero ambicioso en el sentido de aportar con trabajo y con ideas. Y no sé si nos puedas hablar un poquito más de esa experiencia tuya, de andar en las montañas y cómo esa visión que te da preparar esos viajes. Ellos me han enseñado, ella y su equipo, que son otras mujeres fantásticas, que te dicen, el paso del camino lo marca el más débil, el que va hasta atrás. Entonces, ellas tienen el potencial de subir a la cumbre y regresar sin problemas, pero ellas no se avientan imprudentemente, o sea, van acompañando al que va más atrás. Esa Ujú. disciplina que te da esos andares, a mí sí me gustaría profundizar un poquito en eso y quizás que nos platiques también de la circunstancia de estar acompañando ahora a una persona mayor que es tan importante, que yo creo que tiene mucho que ver esa experiencia y esos caminos que tú has andado con lo que haces aquí y ahora. Nuevamente, la montaña, como digo, es algo que me llena de energía. Ir a la montaña, planear un viaje a la montaña, es así como lo más increíble. Cuando cumplí 50 años, decidí que quería ir a hacer un recorrido a la Patagonia. Y entonces empecé como a organizar el recorrido. Entonces hay un parque nacional en Chile que se llama las Torres del Paine. Yo quería hacer el recorrido de la circunvalación, que significaba ir a diferentes puntos de acampado y ver diferentes paisajes, bosques, vegetación arbustiva y los glaciares. Este parque es muy lindo porque justo tiene esa oportunidad de que vas caminando y vas quedándote en diferentes puntos. Cuando empezamos a planear con este grupo de amigas que ya nos tenemos mucha confianza y nos conocemos, yo soy como más la que planea, ¿no? El mapa, los tiempos, los aviones, los vuelos, etcétera, ¿no? Nos completamos muy bien. Yo quería que fuera un viaje autónomo, es decir, que tú cargas todas tus cosas. Tenía perfectamente estudiado en qué momento íbamos a encontrarnos con qué. Poco a poco íbamos pasando y yo ya sabía que después del siguiente sitio de acampado íbamos a encontrar el glaciar Grey. Pero mis amigas no lo sabían porque ellas no habían estudiado el mapa. A mí me gusta mucho tener como toda la visión completa cuando hago las cosas y siempre trato de ir como 2 pasos adelante. Llegamos en el momento en que eran como la 1 de la tarde, entonces la luz de ese momento era tan linda, tan cálida, ¿no? Y cómo resaltaba el brillo del glaciar. Ver sus caras para mí fue algo así como maravilloso. Esas cosas me gusta mucho hacerlas en la montaña y las disfruto mucho cuando las comparto porque es eso, es la montaña y comunidad. La montaña me sirve también para hacer, o sea, hago lo mismo en la vida cotidiana. En la vida cotidiana, sea para la compra de la limpieza de la casa o lo que sea, como también en la oficina para organizar el trabajo, la planeación, etcétera. Siempre trato de ir 2 pasos adelante. No nada más me carga energía, sino que me enseña a organizarme y a ser como muy sistemática. Y ahora con mi madrina, cuidar a un adulto mayor no es nada fácil, nada fácil. Yo no soy mamá, siempre lo tuve también muy claro desde niña que yo no quería tener hijos. Ahora que lo vivo con mi madrina, que es una persona que también decidió no tener hijos, pues ella toda su vida ha sido una persona muy independiente, va, sube, baja, y yo creo que ahora este proceso en el que está se siente muy mal porque no está siendo dependiente. Digo, independiente. Y entonces sus quejas mayores no son de dolor. Está excelente, lo único que tiene es que dejó de comer y entonces tiene ahorita un nivel de nutrición severo que hay que cuidar y hay que hidratarla y nada más, o sea, tiene que comer y tomar agua. Pero le está costando mucho trabajo porque todas sus quejas que escucho de ella es que ya quiero que se me quite esto y la veo agotada. Ya me mudé con ella porque no puede estar sola
Y entonces ha sido conciliar el trabajo con el cuidado. Escuchar a Mónica nos ha dado cuenta de que efectivamente es una mujer resiliente, que efectivamente ha logrado redefinir lo que son los límites y ha logrado transformar la tradición en algo que la impulsa y no que la frena. Para cerrar esta charla, que ojalá durara más, pero el tiempo es implacable, si nos puedes dar, por favor, alguna frase que tú pudieras dirigirle a otras mujeres respecto a lo que es esta desobediencia y lo que es pues participar en un proyecto como este. Creo que uno tiene que estar ahí en pie por uno misma, no por los demás. Y eso cuesta mucho trabajo. Y a veces uno quiere ser reconocido y esas cosas a veces no pasan. Reconozco que en comunidad las mujeres pueden hacer muchas cosas. Es increíble lo que pueden lograr. Y solas a veces necesitan mucho apoyo. Pero hay mujeres también solas que no quiere decir solitarias, sino solas que pueden sacar mucha fuerza de una. Y voy a partir un poco de esta última experiencia de quebranto amoroso, porque para mí fue como el momento más complicado que he tenido y que creo que ahí lo que me logró sacar adelante fue justamente reconocerme. Y bueno, el apoyo de toda la familia y los amigos, ¿no? Los amigos fueron indispensables. Entonces yo lo que digo es que hay que abrir los ojos, ¿no? Pero abrir los ojos no para hacer diferencias, ¿no? Abrir los ojos para reconocerse iguales. Entonces los invito a que se unan. El proyecto me parece que ha avanzado muy bonito. Pues felicidades, también es eso, mucho éxito. Pues eso es gracias a ti y a todas las que participan, gracias a que hemos tenido esa confianza por parte de las que se suman. Creo que el proyecto va creciendo de manera orgánica y muy bonita y pues con más potencia, porque entre más mujeres seamos, más potencia va a tener. Pues muchas gracias, Moni, muchas gracias, Ale. Gracias por estar aquí. Gracias. Estuvimos en los micrófonos, Irene, Alejandra. Petrushka. Andrea. Y Mónica. y juntas construimos El diccionario desobediente.